El eco de las antiguas lecciones, la lluvia, caía suave sobre el techo de una pequeña casa de madera al borde del pueblo. Dentro, un niño llamado Samuel miraba con curiosidad a su abuelo, quien sostenía una vieja Biblia entre sus manos. «Abuelo», preguntó Samuel con ojos brillantes, «¿de verdad las historias de la Biblia tienen lecciones para nuestra vida?» El anciano sonrió. Sus manos estaban marcadas por los años, pero su mirada tenía la calma de alguien que había aprendido mucho de la vida. «Más de las que imaginas, hijo», respondió mientras abría lentamente el libro. «Cada historia es como una luz que Dios dejó encendida para guiarnos cuando el camino se vuelve oscuro». Samuel se acercó más, intrigado. «¿Y cuál fue la primera lección que aprendiste?» El abuelo guardó silencio por un momento, como si estuviera buscando un recuerdo muy antiguo en su corazón. «Aprendí que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía está escribiendo la historia». Samuel frunció el ceño. «¿Cómo así?» El abuelo levantó la Biblia y señaló las primeras páginas. Todo comenzó con un joven pastor que nadie creía capaz de cambiar la historia, pero Dios veía algo en él que nadie más podía ver. Samuel se acomodó en la silla, completamente atento. La tormenta afuera parecía escuchar también. Y así comenzó la primera historia. La historia de un muchacho llamado David y de un gigante que parecía imposible de vencer. Pero lo que Samuel estaba a punto de descubrir no era solo una batalla. Era la primera gran lección de vida. Cuando el miedo parece más grande que tú, el abuelo pasó lentamente la página de la Biblia, y la lluvia afuera comenzó a caer con más fuerza, como si acompañara la tensión de la historia. En un valle llamado Ela, comenzó a decir con voz profunda, 2 ejércitos estaban frente a frente, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Samuel abrió los ojos con emoción. ¿Y ya estaban peleando? El abuelo negó con la cabeza. No, nadie se atrevía. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, un gigante salía del campamento enemigo. Su nombre era Goliat. Era enorme, fuerte, y su voz retumbaba como un trueno. «Israel», gritaba el gigante, «envíen a su mejor guerrero. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán». Samuel tragó saliva. ¿Y nadie aceptaba? «Nadie», respondió el abuelo. Todos tenían miedo. Los soldados más valientes bajaban la mirada. Incluso el rey Saúl, el más alto del reino, sentía que ese gigante era imposible de vencer. El miedo había paralizado a todo un ejército. Samuel se quedó pensando. Entonces, ¿quién peleó contra él? El abuelo sonrió lentamente. Aquí es donde comienza la verdadera lección. Porque mientras todos veían un gigante imposible, Dios estaba preparando a un joven que solo veía una oportunidad para confiar en él. Y ese joven ni siquiera era un soldado. Era un pastor que venía solo a llevar comida a sus hermanos. Pero lo que pasó cuando escuchó a Goliat cambiaría la historia para siempre. Samuel se inclinó hacia adelante, emocionado. «Abuelo, ¿ese era David?» El anciano cerró la Biblia suavemente y sonrió. «Sí, pero lo más sorprendente aún no ha ocurrido, porque a veces las personas que Dios usa para hacer cosas grandes son las que el mundo menos espera. Y cuando David llegó al campo de batalla, algo dentro de él se encendió. El joven que no veía gigante Samuel estaba completamente atrapado por la historia. Afuera, la lluvia comenzaba a disminuir, pero dentro de la casa la tensión crecía con cada palabra del abuelo. David llegó al campamento, continuó el abuelo, llevando pan y queso para sus hermanos, tal como su padre le había pedido. Samuel sonrió un poco. O sea, ni siquiera iba a pelear. Exactamente, respondió el abuelo. Él solo iba a hacer un encargo. Pero justo cuando David estaba hablando con sus hermanos, el gigante volvió a aparecer. Goliat salió de entre los filisteos como una montaña que caminaba. Su armadura brillaba bajo el sol y su lanza parecía un árbol. «Israel», gritó con voz burlona, «¿todavía no tienen a nadie que se atreva a pelear conmigo?» Los soldados comenzaron a retroceder una vez más. El miedo estaba otra vez en el aire. Pero David no retrocedió. Samuel levantó las cejas. ¿No tenía miedo? El abuelo sonrió. Tal vez sí, pero su fe era más grande. David miró alrededor y preguntó a los soldados, ¿quién es este filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Los hombres lo miraron sorprendidos. Para ellos Goliat era demasiado grande para vencerlo, pero para David, Goliat era demasiado grande para fallar el tiro. Samuel dejó escapar una pequeña risa. «Eso sí es confianza». «No era solo confianza», dijo el abuelo con voz sabia. «Era fe». Porque David recordaba algo que muchos habían olvidado. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, decía David, un león vino y luego un oso, y Dios me ayudó a vencerlos. Él también me ayudará ahora.
Samuel quedó en silencio. El joven pastor estaba dispuesto a enfrentar al gigante que todo un ejército temía. Pero cuando la noticia llegó al rey Saúl, nadie podía creer lo que estaba a punto de suceder. Un muchacho contra un gigante. Y lo que el rey dijo a continuación parecía el final de la historia antes de que siquiera comenzara. Cuando otros dudan de ti, el abuelo acomodó sus lentes mientras continuaba la historia. Samuel estaba tan atento que apenas parpadeaba. Cuando llevaron a David ante el rey Saúl, dijo el abuelo. El rey lo miró de arriba abajo. David era joven, no llevaba armadura, no tenía espada, no parecía un guerrero. Saúl suspiró con preocupación. No puedes ir contra ese filisteo, le dijo. Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde su juventud. Samuel bajó la mirada un momento. Eso debió doler. El abuelo asintió lentamente. A veces las palabras que más pesan no vienen de los enemigos, sino de quienes creen que intentan protegernos. Pero David no discutió ni se ofendió. Con respeto respondió, Majestad, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja, yo iba tras él. Lo enfrentaba y rescataba la oveja. Samuel abrió los ojos con sorpresa. ¿En serio hacía eso? El abuelo sonrió. Y luego David dijo algo que cambió todo. El anciano hizo una pausa como si quisiera que Samuel sintiera la fuerza de esas palabras. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo. El cuarto quedó en silencio por un instante. Samuel sintió un escalofrío. Eso sí fue valentía. Más que valentía, dijo el abuelo. Fue confianza total en Dios. Saúl lo miró durante unos segundos, como si estuviera tratando de decidir algo muy importante. Finalmente suspiró y dijo, Está bien, ve, y que Dios esté contigo. Pero entonces el rey hizo algo curioso. Mandó traer su propia armadura. Una armadura hecha para un rey. Una armadura pesada. Una armadura que cambiaría lo que estaba por suceder. Porque David pronto descubriría otra gran lección de vida. No necesitas ser como los demás. Samuel estaba tan metido en la historia que se había acercado aún más al abuelo. Entonces, continuó el anciano, el rey Saúl mandó traer su armadura. Los soldados colocaron el casco sobre la cabeza de David. Luego la pesada coraza de metal cubrió su pecho. También le dieron una gran espada. Samuel imaginó la escena y soltó una pequeña risa. Debía verse raro. Más que raro, dijo el abuelo sonriendo. Casi no podía caminar. David dio un paso, luego otro, y se detuvo. Aquella armadura era demasiado pesada, demasiado incómoda, demasiado ajena a él. David respiró profundo y dijo algo que pocos se atreverían a decir frente a un rey. Majestad, no puedo pelear con esto. No estoy acostumbrado. Samuel levantó la mirada. ¿Y el rey se enojó? No, respondió el abuelo, porque a veces la sabiduría se reconoce incluso en la voz de un joven. David se quitó el casco, luego la armadura, después dejó la espada. En ese momento los soldados comenzaron a murmurar. ¿Va a pelear sin armadura? Pero David sabía algo importante. Él no necesitaba pelear como un soldado, porque Dios lo había preparado de otra manera. Así que caminó hacia un pequeño arroyo cercano, se agachó y comenzó a elegir 5 piedras lisas del río. Samuel frunció el ceño con curiosidad. ¿5 piedras? El abuelo cerró la Biblia suavemente y lo miró con una sonrisa misteriosa. Sí, 5, porque lo que parecía un simple pastor con una honda y unas piedras estaba a punto de enfrentarse al gigante que había aterrorizado a todo un ejército. Y cuando Goliat vio a David acercarse, se echó a reír. Pero esa risa no duraría mucho. Cuando los gigantes se burlan, el abuelo inclinó un poco la Biblia mientras Samuel esperaba ansioso. David caminaba hacia el valle, continuó, con su honda en la mano y las 5 piedras guardadas en su bolsa de pastor. Del otro lado, Goliat avanzaba lentamente, haciendo temblar el suelo con cada paso. Su escudero caminaba delante de él cargando un enorme escudo. Cuando el gigante finalmente vio a David, se detuvo, miró al joven, luego miró alrededor, como si pensara que aquello era una broma. Samuel ya imaginaba lo que venía. Se empezó a reír, ¿verdad? El abuelo asintió. Se rió tan fuerte que los soldados filisteos también comenzaron a burlarse. Goliat gritó con desprecio. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Luego levantó su enorme lanza y añadió con voz amenazante. Ven aquí, muchacho. Daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Samuel tragó saliva. Eso sí da miedo. Sí, dijo el abuelo, pero escucha bien lo que hizo David. El joven pastor no retrocedió, no tembló, no bajó la mirada. En lugar de eso dio un paso adelante.
y con una voz firme respondió algo que aún hoy sigue resonando a través del tiempo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué dijo después? El abuelo levantó la mirada como si recordara palabras sagradas. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El silencio llenó la habitación por un instante. Samuel sintió la piel erizarse, porque en ese momento ya no era solo un muchacho contra un gigante. Era la fe enfrentando al miedo. Pero lo que ocurrió en los siguientes segundos, nadie en el valle lo olvidaría jamás. El momento que cambió todo Samuel estaba tan concentrado que casi podía imaginarse dentro del valle. El abuelo continuó con voz firme. Cuando David terminó de hablar, el gigante comenzó a caminar hacia él con furia. Cada paso de Goliat levantaba polvo del suelo. Su lanza brillaba bajo el sol. Su armadura hacía ruido como si un ejército entero estuviera avanzando. Pero David no caminó hacia atrás. Corrió hacia adelante. Samuel abrió los ojos con sorpresa. ¿Corrió? Sí, respondió el abuelo. Corrió directo hacia el gigante. Mientras corría, David metió la mano en su bolsa de pastor. Sacó una piedra, la colocó en su honda y comenzó a girarla en el aire. El sonido de la honda cortaba el viento. Los soldados de ambos ejércitos miraban sin respirar. Goliat levantó su escudo preparándose para aplastar al muchacho. Pero en ese instante, David soltó la piedra. La piedra voló por el aire como un rayo, directo, preciso, imparable. Y antes de que el gigante pudiera reaccionar, la piedra golpeó su frente. Samuel se levantó un poco de la silla. Le dio. El abuelo asintió lentamente. Exactamente en el lugar donde no había armadura. El gigante se quedó inmóvil por un segundo. Luego, el enorme guerrero que había aterrorizado a todo un ejército comenzó a tambalearse. Y ante los ojos de todos, Goliat cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar el valle. El silencio fue absoluto. Un muchacho, una piedra y un gigante derrotado. Pero lo que ocurrió justo después haría que todo el ejército entendiera la verdadera lección de esta historia. Cuando la fe vence al miedo, Samuel estaba tan emocionado que parecía que él mismo había visto caer al gigante. ¿Y qué pasó después, abuelo?, preguntó casi sin respirar. El anciano sonrió mientras continuaba la historia. Cuando Goliat cayó al suelo, por un instante nadie se movió, ni los filisteos, ni los soldados de Israel. Todos estaban tratando de entender lo que acababa de ocurrir. El gigante que había desafiado al ejército durante 40 días estaba derrotado. David corrió hacia el enorme cuerpo de Goliat que yacía en el suelo. No tenía espada propia, así que tomó la espada del mismo gigante. Samuel abrió los ojos con asombro. ¿La espada de Goliat? Sí, respondió el abuelo. Y con ella terminó la batalla. En ese momento los soldados filisteos comprendieron algo terrible. El gigante que los hacía sentir invencibles había caído. El miedo cambió de lado. Los filisteos comenzaron a correr. Y entonces ocurrió algo increíble. El ejército de Israel, que antes estaba paralizado por el miedo, comenzó a avanzar con valentía. Samuel sonrió, porque ya no tenían miedo. Exacto, dijo el abuelo. La fe de uno puede despertar el valor de muchos. Los soldados de Israel persiguieron a los filisteos y obtuvieron una gran victoria aquel día. Pero la verdadera victoria no fue solo en el campo de batalla. La verdadera victoria fue la lección que quedó para siempre. Samuel lo miró con curiosidad. ¿Cuál lección? El abuelo cerró la Biblia lentamente. Que los gigantes de la vida no se vencen solo con fuerza, se vencen con fe. Samuel se quedó en silencio pensando en todo lo que había escuchado. Pero el abuelo levantó un dedo con una pequeña sonrisa. Y esa fue solo la primera lección. Samuel frunció el ceño. ¿La primera? Sí, respondió el abuelo. Porque en la Biblia hay muchas historias, y cada una guarda una lección poderosa para la vida. El anciano volvió a abrir la Biblia. La siguiente historia habla de un hombre que perdió absolutamente todo. Riquezas, familia, salud. Y aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Samuel susurró. ¿Quién era? El abuelo miró la página con respeto. Un hombre llamado Job. Y su historia enseñaría una lección aún más profunda sobre la vida y la fe. Cuando la vida lo quita todo, Samuel frunció el ceño mientras el abuelo volvía a pasar lentamente las páginas de la Biblia. ¿De verdad alguien puede perderlo todo?, preguntó el niño. El abuelo respiró profundo. Sí, y eso fue exactamente lo que le pasó a Job. Samuel se acomodó en la silla mientras escuchaba. Job era un hombre bueno, continuó el abuelo. Era justo, generoso y temía a Dios. Tenía una gran familia, muchas tierras, animales, y era respetado por todos en su región. Samuel sonrió. Entonces tenía una vida perfecta.
El abuelo negó con la cabeza suavemente. Parecía perfecta. Hasta que un día todo cambió. El anciano hizo una pequeña pausa. Primero llegaron mensajeros corriendo a su casa. «Job», gritaban, «los ladrones atacaron y se llevaron tus animales». Antes de que el primer mensajero terminara de hablar, llegó otro. «Un rayo cayó del cielo. El fuego consumió tus ovejas». Samuel abrió los ojos lentamente. «Eso es terrible». Pero el abuelo continuó. Y cuando aún estaba hablando, llegó otro mensajero más. «Los enemigos atacaron y se llevaron los camellos». Samuel empezó a sentirse inquieto. ¿Y ahí terminó? El abuelo bajó la mirada. No, porque entonces llegó el último mensajero. El hombre estaba temblando. Su voz casi no salía. «Una tormenta derribó la casa donde estaban tus hijos, y todos murieron». El silencio llenó la habitación. Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿Todo? ¿En un solo día? El abuelo asintió. Todo, riquezas, familia, seguridad, todo desapareció. Samuel bajó la mirada. «Yo creo que yo me habría enojado mucho con Dios». El abuelo lo miró con calma. Muchos lo habrían hecho, pero lo que hizo Job en ese momento sorprendió al cielo y a la tierra. La fe en medio del dolor. Samuel miraba al abuelo con el corazón apretado. «Abuelo, ¿qué hizo Job después de perderlo todo?» El anciano cerró los ojos por un instante como recordando la escena. La Biblia dice que Job se levantó, rasgó su ropa en señal de dolor y cayó de rodillas. Samuel bajó la mirada. Seguro empezó a reclamarle a Dios. El abuelo negó lentamente. «No». Samuel levantó la cabeza sorprendido. «Entonces, ¿qué hizo?» El abuelo habló con voz suave pero firme. Job levantó su rostro al cielo y dijo algo que ha quedado escrito para siempre. El anciano recitó con respeto. «Dios me dio todo lo que tenía, y Dios decidió quitármelo. Bendito sea el nombre del Señor». Samuel quedó en silencio. No entendía cómo alguien podía decir algo así después de perder tanto. «¿No se enojó con Dios?», preguntó en voz baja. Job sintió dolor, tristeza, confusión, respondió el abuelo, porque era humano, pero decidió algo muy importante: no dejar de confiar en Dios. Samuel pensó en eso por un momento. «Eso sí es difícil». «Mucho», dijo el abuelo, «y por eso la historia de Job es una de las lecciones más profundas de la vida». El abuelo apoyó la Biblia sobre la mesa. «Porque la fe verdadera no solo se ve cuando todo va bien, se ve cuando todo parece derrumbarse». Samuel miró la Biblia con respeto. «¿Y Dios lo dejó sufrir para siempre?». El abuelo sonrió levemente. «No, porque la historia de Job todavía no había terminado. Y lo que Dios haría al final mostraría otra poderosa lección para todos los que atraviesan momentos difíciles». Cuando Dios tiene la última palabra, Samuel estaba completamente atrapado por la historia. «Abuelo, entonces, ¿qué pasó con Job después?». El anciano sonrió con calma. «Durante mucho tiempo Job pasó por días muy difíciles. Su salud también empeoró y su cuerpo se llenó de dolorosas heridas». Samuel frunció el ceño. «Eso es demasiado sufrimiento para una sola persona». «Así es», dijo el abuelo. Y para hacerlo aún más difícil, algunos amigos de Job comenzaron a decirle cosas equivocadas. «¿Qué cosas?». Le decían que seguramente estaba siendo castigado por algo malo que había hecho. Samuel negó con la cabeza. «Pero él no había hecho nada malo». «Exacto», respondió el abuelo. Y aún así, Job siguió hablando con Dios, buscando respuestas, confiando en que él seguía escuchándolo. El abuelo pasó lentamente otra página de la Biblia. Entonces, un día, Dios respondió. Samuel abrió los ojos. ¿Dios le habló? Sí, dijo el abuelo, no con enojo, sino con sabiduría. Dios le recordó a Job algo muy importante, que el ser humano no siempre puede entender todo lo que ocurre en el mundo. Hay cosas que solo Dios puede ver desde el principio hasta el final, explicó el abuelo. Samuel pensó en eso en silencio. ¿Y qué pasó después? El abuelo sonrió. Después de todo lo que Job había soportado, Dios decidió restaurar su vida. Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Restaurar? Sí, respondió el abuelo. Dios le devolvió la salud, le dio una nueva familia y bendijo su vida aún más que antes. Samuel dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces al final todo mejoró. El abuelo asintió. Sí, pero la verdadera lección no fue solo la bendición final. Samuel levantó la mirada. ¿Cuál fue entonces? El abuelo respondió con voz tranquila. Que incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios sigue teniendo el control de la historia. Samuel miró la Biblia con nuevos ojos, pero el abuelo levantó un dedo con una sonrisa.
Y aún queda una última lección que quiero contarte. Samuel se acomodó en la silla, intrigado. ¿Cuál? El anciano pasó a otra parte de la Biblia. La historia de un hombre que comenzó persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero terminó cambiando el mundo con su fe. Samuel susurró. ¿Quién era? El abuelo respondió, un hombre llamado Pablo, y su historia enseñaría una de las lecciones más poderosas de todas. Cuando una vida puede cambiar, Samuel miró al abuelo con curiosidad. ¿Pablo era un héroe como David? El anciano sonrió con suavidad. No al principio. Samuel frunció el ceño. ¿Entonces? Al principio, explicó el abuelo. Pablo era todo lo contrario. Su nombre era Saulo, y perseguía a los seguidores de Jesús. Samuel abrió los ojos. ¿Los perseguía? Sí, dijo el abuelo. Entraba a las casas, arrestaba a los cristianos y los llevaba ante las autoridades. Creía que estaba haciendo lo correcto. Samuel bajó la mirada. Entonces era un hombre malo. El abuelo negó con calma. Era un hombre equivocado, pero Dios todavía tenía un plan para él. El anciano pasó la página lentamente. Un día Saulo viajaba por el camino hacia una ciudad llamada Damasco. Iba decidido a capturar más cristianos. El sol brillaba fuerte sobre el camino. De repente, una luz del cielo apareció con un resplandor impresionante. Samuel se sobresaltó un poco. ¿Una luz? Sí, respondió el abuelo, tan brillante que Saulo cayó al suelo. Entonces escuchó una voz poderosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Samuel miró al abuelo con emoción. ¿Era Jesús? El anciano asintió. Sí. Saulo tembló y preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. El silencio llenó el camino. En ese momento, la vida de Saulo cambió para siempre. Samuel susurró, eso debió impactarlo mucho. Más de lo que podemos imaginar, dijo el abuelo, porque ese encuentro transformó su corazón. El hombre que antes perseguía a los cristianos estaba a punto de convertirse en uno de los mensajeros más importantes del Evangelio. Pero el camino que tendría que recorrer no sería nada fácil. Cuando una vida puede cambiar, Samuel estaba completamente fascinado. Entonces, ¿Saulo cambió de verdad? El abuelo sonrió. Sí. Después de aquel encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego por 3 días. Durante ese tiempo no comió ni bebió. Solo oraba y pensaba en lo que había ocurrido. Samuel escuchaba atentamente. Dios entonces envió a un hombre llamado Ananías para ayudarlo. Al principio Ananías tenía miedo porque sabía quién era Saulo y lo que había hecho. Claro, dijo Samuel, yo también tendría miedo. El abuelo asintió, pero Dios le dijo algo muy importante. Este hombre es un instrumento que he elegido. Samuel levantó las cejas. ¿Elegido? Sí, respondió el abuelo, porque Dios puede transformar incluso la vida de alguien que parecía estar en el camino equivocado. Ananías obedeció. Fue a ver a Saulo, oró por él, y algo increíble ocurrió. La Biblia dice que algo como escamas cayó de sus ojos. Samuel sonrió. Volvió a ver. Exactamente, dijo el abuelo. Pero no solo recuperó la vista, también encontró su verdadero propósito. Saulo comenzó una nueva vida. Ahora predicaba sobre Jesús. Ahora animaba a las personas a creer. Ahora viajaba de ciudad en ciudad llevando esperanza. Samuel preguntó, ¿y por eso lo llamaron Pablo? Sí, respondió el abuelo. Con el tiempo comenzó a ser conocido como Pablo, y su mensaje llegó a muchísimas personas. Pero seguir a Dios no hizo su vida más fácil. Pablo enfrentó cárceles, persecuciones y muchos peligros. Samuel se quedó pensativo. Entonces, ¿por qué siguió adelante? El abuelo miró la Biblia con calma, porque cuando alguien descubre el propósito que Dios tiene para su vida, nada puede detenerlo. Samuel respiró profundo. Aquellas historias ya no parecían solo relatos antiguos, parecían lecciones para la vida, y el abuelo estaba a punto de revelar la enseñanza final de todas ellas. La lección que une todas las historias. Samuel permanecía en silencio, pensando en todo lo que había escuchado. David enfrentó un gigante. Job soportó el dolor sin perder la fe. Pablo cambió completamente su vida después de encontrar a Jesús. El abuelo cerró la Biblia con cuidado y miró al niño. ¿Notas algo en común en todas estas historias? Samuel pensó un momento. Bueno, todos pasaron por cosas muy difíciles. Exacto, dijo el abuelo. Pero hay algo aún más importante. El anciano levantó suavemente la Biblia. Cada uno de ellos confió en Dios, incluso cuando la situación parecía imposible. Samuel asintió lentamente. David confió cuando vio al gigante. Así es. Job confió cuando perdió todo. Correcto.
Y Pablo cambió cuando escuchó la voz de Jesús. El abuelo sonrió con orgullo. Lo entendiste muy bien. Samuel se quedó pensando unos segundos más. Entonces, ¿esas historias también pueden enseñarnos a nosotros? El abuelo puso una mano sobre el hombro del niño. Esa es exactamente la razón por la que existen. Las historias bíblicas no son solo relatos del pasado, son lecciones para nuestra vida hoy. Cuando tengas miedo, recuerda a David. Cuando atravieses momentos difíciles, recuerda a Job. Cuando sientas que cometiste errores, recuerda a Pablo. Samuel miró la Biblia con una mezcla de respeto y emoción. Abuelo, creo que ahora entiendo. Pero el anciano levantó un dedo con una pequeña sonrisa. Todavía falta una última página. Samuel sonrió también. La más importante, ¿verdad? El abuelo asintió lentamente. La que nos recuerda qué debemos hacer con todas estas lecciones. La lección para tu propia historia. La lluvia afuera ya había terminado. Un silencio tranquilo llenaba la casa. Samuel miraba la Biblia cerrada sobre la mesa, como si ahora fuera un tesoro lleno de secretos. Abuelo, dijo en voz baja, ¿todas esas historias también pueden pasar en nuestra vida? El anciano sonrió con ternura. Tal vez no peleemos contra gigantes como David, ni vivamos exactamente lo que vivió Job, ni tengamos una luz del cielo como Pablo. Samuel escuchaba con atención. Pero todos en la vida tendremos nuestros propios gigantes, momentos difíciles y decisiones que pueden cambiar nuestro camino. El abuelo tomó la Biblia y la puso suavemente en las manos del niño. Y por eso estas historias existen. Samuel bajó la mirada hacia el libro, para enseñarnos. Exactamente, respondió el abuelo. Cada historia bíblica es como una señal en el camino que nos recuerda tres cosas muy importantes. El anciano levantó 3 dedos. Primero, la fe puede vencer cualquier gigante. Segundo, incluso en el dolor Dios sigue obrando. Y tercero, nunca es tarde para que Dios transforme una vida. Samuel sonrió lentamente. Entonces, nuestra historia también la está escribiendo Dios. El abuelo asintió. Así es. Luego miró al niño con una mirada llena de sabiduría. Y quién sabe, tal vez algún día alguien contará tu historia también. Samuel apretó la Biblia contra su pecho, porque en ese momento entendió algo que nunca olvidaría. Las historias de la Biblia no solo hablan del pasado, también enseñan cómo vivir el presente y construir el futuro con fe. Y así, en aquella pequeña casa donde comenzó la conversación, nació una nueva historia. La historia de alguien que decidió vivir aplicando las lecciones de la fe.